Bien, queridos hermanos y amigos que a través de esta plataforma tenemos la oportunidad de volvernos a encontrar para poder compartir el programa de la Escuela Sabática de la Lección 16 para este sábado 18 de octubre. Del Ministerio del Instituto de Investigación Ministerial de la Acción General. Le habla el pastor Orlando Flores de Loja, Ecuador. Y tenemos el gusto también a la distancia de aquí mismo de Ecuador tener a nuestro pastor Raimo Correa, que a su vez es director del distrito número 5 de aquí de la parte de la costa de Ecuador y miembro del comité directivo de la Asociación Ecuatoriana. Así que bienvenido, Pastor Raymond. Es un placer de tenerle en nuestro medio y queremos que usted pueda también presentarse ante los hermanos y vamos a iniciar con una oración también de parte tuya, Pastor. Muchas gracias, Pastor Orlando. Es un placer grande y un privilegio estar en esta hora aquí en el programa tan importante de nuestra obra a nivel mundial como es el programa de Escuela Sabática del Instituto Investigativo Ministerial. Entrego mis saludos a mis queridos hermanos del mundo y de Latinoamérica, desde aquí de Ecuador, desde la mitad del mundo. Saludos cordiales para todos y bueno, vamos a iniciar con una palabra de oración. Nos acompañan, por favor. Ore, Pastor. Querido Dios, querido Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor, Señor, que nos brindas, por las diversas oportunidades, Señor, que pones delante de nosotros, por estos preciosísimos mensajes que semana a semana nos envías, que son, Señor, de ayuda, de reprensión, de llamado de atención, Señor, para nosotros que somos parte de tu pueblo. Te pedimos que perdones nuestros pecados, que por favor envíes en nuestro auxilio al Espíritu Santo, para que sea Él el que hable a través de nosotros. Bendice al pastor Orlando y a todos los que conforman, Señor, el Departamento Investigativo Ministerial. Bendice también a quienes están en los controles y en la plataforma. Ayúdanos con la tecnología, Señor, para que todo salga de acuerdo a tu voluntad. En el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Bueno, mis queridos hermanos, es un motivo de alegría de podernos encontrar aquí en este lugar. También, pues, agradecer a Dios que a la distancia, allí en Milagro, no está en su propia casa, nuestro hermano, pero está ahí donde sus familiares, que han facilitado también para que a su vez podamos hacer esta grabación. Así que vamos a entrar a nuestra temática de esta semana, que concierne al título de Judá y Jerusalén. Ese título, ¿por qué es importante Judá y Jerusalén? Ya sabemos que Judá, después de que fue destruido, las tribus del norte fueron arrasadas por los asirios en el 722 a.C., quedó el remanente de Judá y sabemos que su capital, Jerusalén, que es un término compuesto de Jerusalén, de Chalón, la ciudad de paz, que ha sido desde entonces, después de que la conquistó David, la capital del reino de Judá, del pueblo judío que hoy en día es Israel. Hay un límite más allá del cual los juicios de Jehová no pueden demorar. El asolamiento de Jerusalén en los tiempos de Jeremías es una solemne advertencia para el Israel moderno, de que consejos y amonestaciones dadas por instrumentos escogidos no pueden despreciarse con impunidad, nos dice aquí el espíritu de esta escritora norteamericana en la página 307 de Profetas y Reyes, basado en los escritos sagrados bíblicos, de que, como dice Romanos 15:4, que las cosas que antes acontecieron para nuestra enseñanza fueron escritas. Entonces nos habla precisamente de unos juicios que lamentablemente se trató de evitar, pero que el profeta, por más que trabajó, lo vamos a ver en la lección, lamentablemente fueron rebeldes a sus llamados y vinieron las consecuencias al respecto, pero que aquí nos hace énfasis que eso que ocurrió en el pasado debe servirnos como una lección para el Israel presente.
Así que, hermanos, entrando en temática, vamos a entrar a la primera parte, que es ingratitud y desobediencia. Basado en eso, ahí la primera pregunta dice, ¿cómo describe? O sea, hace énfasis de describir Dios la ingratitud de Judá hacia él. Y luego una subpregunta que dice, ¿cuál fue la consecuencia de tal actitud, Pastor Raymond? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, lo que podemos nosotros analizar en esta primera pregunta es que el pueblo demostraba una vil ingratitud por las liberaciones providenciales y el amoroso cuidado que Dios había obligado. Prácticamente podemos decir que tuvo en poca estima a su benefactor. ¿Y cómo lo describe Dios? Dios empieza preguntándoles, les dice, dime si algo malo han visto en el trato, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí, se fueron tras vanidades y se hicieron vanos. También Dios les recuerda su olvido de las proezas que él realizó en Egipto. Él les dice que ellos decían, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto? Este versículo, podemos decir, queridos hermanos que están viendo este video, representa el compasivo desafío de un amor herido, ¿no? Pero consciente de su integridad y fidelidad. Dios sabía que él no había fallado, pero el pueblo no estaba correspondiendo al trato que Dios les había dado. Ellos se olvidaron de las abundantes tierras de provisiones en la que fueron introducidos. El profeta dice, os introduje en tierra de abundancia para que comiese frutos y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, hiciste abominable mi heredad. La ingratitud, por lo general, mis hermanos, va ligado a la desobediencia. Cuando nosotros olvidamos cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros, es porque vamos en camino de desobediencia. Ahora también la pregunta dice las consecuencias. Las consecuencias de la ingratitud, Dios les dice, yo voy a contender con vosotros y pleitearé con vuestros hijos. Pero también hay algo interesante, Pastor Orlando, que Dios deja claro que las consecuencias no vienen producto de que Dios se haya enojado con ellos, sino que dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Es producto de la desobediencia que nosotros recibimos el pago o la retribución a estos desvíos. No es que Dios se complace en castigar o en destruir. Sin embargo, Él ha dejado en nosotros lo que se llama el libre albedrío y por lo tanto no puede Él librarnos en este caso si nosotros continuamos en camino de desobediencia. Y entonces el resultado de la maldad y de las rebeldías es condenación y como dice, es malo y es amargo. La palabra rebeldías que aquí traduce Isaías podemos entenderlas como apostasía, como deserciones, y hay algo interesante, Pastor Orlando y hermanos que siguen este programa, que en la Biblia aparece 12 veces esta palabra rebeldías, pero parece que era la palabra favorita de Jeremías, ya que en el Antiguo Testamento él solo la utiliza 9 veces. 9 veces. De las 12 que aparecen en el Antiguo Testamento, él utiliza 9 veces esta expresión. Así que, mis hermanos, Dios describe la ingratitud del pueblo de Israel, pero también nosotros tenemos que entender y analizar si tal vez nosotros estamos en las mismas circunstancias y también ponernos alerta, porque recordemos que la desobediencia siempre, siempre traerá consecuencias. Tremendo como la nota también nos habla sobre negándose a escuchar la invitación misericordiosa. A veces nosotros como padres también a veces pasamos por las situaciones que seguramente Dios con mayor razón las tiene que pasar. Somos sus hijos, Él quiere lo mejor para nosotros, pero hay situaciones difíciles, hay muchos padres cuando sus hijos se vuelven rebeldes, algunos inclusive agresivos y tienen que tomar determinaciones de que algunos tienen que salir de sus hogares, situaciones que son muy duras. Y el Señor también dice que Él, cuando, en el caso del pueblo de Dios, cuando Cristo vino en persona, dice, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallinita junta sus polluelos debajo de tus alas y tú no quisiste? Por lo cual vuestra casa es dejada desierta y lloraba. Y esa es la misma situación que presenta aquí el profeta. Entonces nos está hablando de que se negaron a escuchar la invitación de misericordia. Y ya allá en Crónica dice hasta que ya no hubo remedio. A veces se le trata de dar remedio, pero en su rebeldía, si no atienden sus llamados, si no atienden a veces sus reprensiones, hasta castigos,
Entonces tienen que haber momentos más difíciles todavía, como es el tener que entrar a diásporas y a algunos, como el caso de las 10 tribus, a desaparecer inclusive del escenario. Y eso es muy duro para uno como padre que le suceda a los hijos porque uno siempre desea lo mejor. Aquí también la nota dice que al atender la palabra de mis siervos, los profetas que yo les envío, dice, madrugando a enviarlos, a los cuales no habéis oído. O sea, que él de madrugaba, o sea, con antelación, antes de que se desatara acontecimientos difíciles para el pueblo que él amaba. Entonces dice que lamentablemente ellos no hicieron omiso a sus llamados, no escucharon y yo pondré esta casa como Silo. Entonces aquí aparece la Silo, donde estuvo el tabernáculo de Dios después de que pasaron el Jordán y estuvieron allí en primer lugar en ese sitio de Silo donde levantaron el tabernáculo para adorar a Dios. Y allí estuvieron el caso de Samuel, el caso de Elí, Josué, pero que lamentablemente ya en tiempo de Elí, con sus hijos, ya sabemos la historia que pasó con Silo, quedó directamente abandonado Silo, como también Jerusalén, su templo, fue abandonado por la desobediencia. Entonces nos trae un recuerdo del pasado para aplicarlo al presente de Jeremías y lo podemos aplicar también en este tiempo ya el templo de Jerusalén ya no está, sino en los cielos, y nosotros esperamos que Cristo nos atienda desde allí, aunque Él quiera estar en medio de nosotros y que nosotros seamos un templo para Él. Pero pasemos ahora a la segunda pregunta. ¿Qué doble mal cometió el pueblo de Judá contra Dios? O sea, ¿qué habla de doble mal? Basado en la ingratitud y la desobediencia, que se dio para que fuera ese doble mal, o sea, es una queja, hubo dos maldades que ocurrió dentro del pueblo. ¿Cuáles fueron, pastor? Bueno, en la experiencia del pueblo de Israel se ve que Israel no solamente hicieron dos cosas malas, no hicieron muchísimas, pero Dios encierra o engloba las actitudes del pueblo de Israel hacia él en dos males, ¿no? Él dice, dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuáles son? Primero dice, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y dentro de eso de dejar al Señor está englobado muchas circunstancias, la idolatría, la apostasía, la fornicación, el adulterio, contra él, la queja continua, el rechazo a los llamamientos, el asesinato a los profetas enviados de Dios, todo eso estaban englobados en esa parte que dice, me dejaron de agua viva. Y luego la segunda dice, cavaron para sí cisternas y estas cisternas eran rotas, no retenían agua. Y el elemento que aquí se menciona o se destaca, pastornos, es el agua, pero no cualquier agua, dice es agua viva. En la traducción de la versión Jerusalén, la Biblia utiliza aguas que fluyen, aguas que corren, son aguas vivas, aguas saludables. Y esta expresión aparece a lo largo de las escrituras para representar al Señor Jesús. Nosotros hemos escuchado y sabemos cuando el Señor Jesús dijo, el que creyere en mí, como dice las escrituras, de su interior correrán ríos de agua. ¿Por qué muchas veces ya está muerto? ¿Por qué el que se siente en desierto? ¿Por qué el cristiano a veces está en derrota? Muchas veces tenemos que pensar, hermanos, si nosotros estamos o hemos abandonado al Señor. Las cisternas rotas en el Medio Oriente siempre escaseaba el agua. Y cualquiera que poseyera un manantial, si alguien poseía un manantial de aguas vivas, se lo llamaba necio si dejando ese manantial de aguas vivas intentaba cavar cisternas que por lo general se rompían y dejaban derramar el agua. El agua viva es nuestro Señor Jesucristo y la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Estos dos males habían hecho Israel. En la reflexión nuestra tenemos que ver nuestra relación con Dios, si estamos nosotros abandonando los caminos de Dios, los principios de Dios, la sana doctrina que hemos aprendido, y si en reemplazo de eso estamos atesorando o practicando doctrinas o mandamientos de hombres, que son cisternas rotas,
que no sacian la necesidad del alma ni transforman la vida. Eso es importante que nosotros analicemos, porque la lección no es solamente, hermanos, para que nosotros veamos desde el punto de vista histórico la experiencia de un pueblo, sino que también hagamos una reflexión en nuestra relación con Dios. Y por eso la nota hace hincapié, un llamado a nuestras vidas, a nuestras conciencias, diciendo convertidos, hijos rebeldes. Eso mismo se le dirigió en ese entonces al pueblo de Dios de su época, en el caso del pueblo de Judá. Al pueblo judío dice, convertidos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Padre mío me llamarás y no te apartarás de en pos de mí. Convertíos, hijos rebeldes, sanaré vuestras rebeliones. Ese fue el llamado que Dios hizo, pero por eso fueron rebeldes, porque no atendieron y ahora tenía que asumir consecuencias. Finalmente lo abandonan y ahora buscan soluciones equivocadas en cisternas rotas que no tienen el agua verdadera. Entonces, como la mujer samaritana, que cualquiera que toma de esa agua volverá a tener sed, pero del agua que yo le daré, o sea, es decir, de la que viene de arriba, del cielo, es un agua que salta para vida eterna. Pero que lamentablemente nosotros nos gustan las filosofías humanas, cisternas rotas que no manan agua. Y eso nos hace hincapié en esta pregunta. Pero ahora pasemos a la tercera, siguiendo el mismo título, ingratitud y desobediencia. ¿Qué ordenó el Señor que hiciera Judá y Jerusalén? ¿Y cómo respondieron? Es la pregunta. ¿Qué orden se le dio y cuál fue la respuesta del pueblo ante ese orden que Dios le dio, pastor? Bueno, pastor y hermanos, yo consideraría la tercera pregunta como la respuesta de Dios precisamente a la necesidad de un pueblo. Nosotros tenemos aquí la solución que Dios les da a Israel y también a nosotros para que no pasemos esa experiencia. Hay 5 verbos imperativos aquí, pastor. Primero, el Señor dice, paraos. ¿Paraos dónde? En los caminos. Segundo, le dice, mirad. ¿Mirad qué? Luego dice, preguntad. ¿Preguntar por qué? Dice, por las sendas antiguas. Las sendas antiguas. Y luego el Señor dice, andad por él. Luego que encontramos ese buen camino, ese camino de doctrina sana, ese evangelio puro, el evangelio eterno, del triple mensaje angélico, entonces el Señor dice, andad por él. Y el resultado de eso dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Y el último verbo imperativo, el Señor les dice, escuchar al sonido de la trompeta. Sabemos que en Israel se utilizaban trompetas como un método de alarma, como una advertencia, como un llamado de atención al pueblo, como una forma de despertar. El Señor quiere que nosotros nos paremos en los caminos antiguos, que miremos y preguntemos, que no nos quedemos estáticos, sino que veamos cuál es ese camino bueno y luego que lo encontremos, que andemos, que escuchemos. Ahora, ¿cuáles son esos caminos? Bueno, aquí el profeta utiliza la figura de un viajero que está perdido, que se detiene en una encrucijada de varios caminos para preguntar cuál será el camino que lo llevará a su destino. Creo que eso nosotros lo hemos experimentado muchas veces en los viajes misioneros, que cuando hemos ido a lugares que no conocemos, nos ha tocado detenernos, especialmente en encrucijadas, para encontrar a alguien y preguntar cuál de las dos es la vía correcta o cuál de las tres es la vía correcta. Eso lo hemos experimentado. Pero ¿cuáles eran esas sendas antiguas? Algo interesante que ningún otro profeta resaltó o recalcó tanto la enseñanza de la ley mosaica y demostró cómo esas enseñanzas podrían reportar las más altas bendiciones espirituales, como lo hizo Jeremías. Las sendas antiguas es el camino verdadero, es aquel el cual habían caminado los piadosos antepasados de Judá, la observancia de los principios éticos y morales del pacto traído a la nación y a las personas que componían las más excelsas bendiciones espirituales. Qué hermoso el saber que nosotros tenemos esa doctrina, esa sana doctrina de las sendas antiguas. La ley de Dios, nuestro respaldo, que es la justicia, el carácter de Dios que nos es transferido a través de la aceptación de Jesús, y que cuando caminamos en él, hermanos, no vamos a errar, lo cojo no se va a salir, lo ciego no se va a extraviar, porque todos caminaremos en el conocimiento de Jehová. Así que cuidemos, hermanos, de las sendas antiguas, de esa doctrina que aprendimos. Yo recuerdo mucho, y aprovecho aquí
para decirlo, ¿no? Que este privilegio, estando con el pastor Orlando, yo conocí al pastor Orlando cuando era un niño. Ellos eran los misioneros, los siervos de Dios, venían de Colombia a traer un... Qué hermoso cuando podemos escuchar esos sermones de cuña antigua, esos sermones que traen el mensaje de la senda antigua, de los principios que Dios ha dejado para su pueblo. Así que, hermanos, estamos invitados. Miremos, investiguemos y una vez que encontremos ese camino, andemos por él. No nos salgamos, hermanos, no nos salgamos. Muy bien. Esto me llama la atención lo que dice allá en Hebreos el apóstol Pablo, que el cojo no se salga del camino, aunque esté cojo. Muchos de nosotros a veces, si no cogíamos por un lado, a veces cogíamos por el otro, porque la iglesia militante no es la triunfante. Estamos cada día, como dijo Pablo, cada día muero y necesitamos crucificar la carne con todas las pasiones y todos los deseos no santificados. Y tenemos el camino del bien y el camino del mal, que dice allá en Deuteronomio. Por eso aquí en la nota habla de la parte, dice que Jeremías llamó la atención repetidas veces a los consejos dados en Deuteronomios, especialmente el capítulo 30, 15 y 19, que dice el 30, 15: hoy pongo delante de ustedes el camino de la vida y el camino de la muerte, el camino de la bendición y el camino de la maldición. Pero luego el 19 dice: yo les aconsejo que sigan el camino de la bendición para que les vaya bien a ustedes y a sus hijos para siempre. Pero en el versículo que está aquí, en el versículo 16 del capítulo 6 de Jeremías, termina diciéndonos tristemente, tomaron una resolución equivocada, no andaremos. La mayoría, aunque siempre ha habido fieles que han constituido el pueblo de Dios en todas las épocas, sin exceptuar esta época de apostasía que Jeremías le tocó que afrontar. Entonces, unos pocos atendieron, pero la gran mayoría dijeron no andaremos. Y es duro que en este último tiempo, también en la crisis final que dijo Pablo, sepa que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. Vamos a pasar la experiencia que le pasó en los días de Jeremías, que muchos dirán no andaremos, vendrán zarandeos dentro de nosotros mismos, dentro del pueblo de Dios, donde hombres elocuentes que se gozaron la verdad abandonarán el pueblo de Dios. Todo eso está profetizado. Así que, hermanos, Dios nos ayude para que nosotros atendamos el llamado de Dios, que estemos dentro de ese número pequeño, pero que esté dentro de esos que reparan los portillos caídos, y que podamos nosotros cumplir la tarea que Jeremías la hizo y que nosotros nos corresponde hacer en este último tiempo. Entremos a otro subtítulo, dejando ya el primero, ingratitud y desobediencia, para entrar a privilegios que se pierden. Dios nos da muchos privilegios, pero lamentablemente, si no lo sabemos administrar esos privilegios, entonces se pueden perder. Entonces dice la cuarta pregunta: ¿cómo explica el profeta Jeremías la privación de las bendiciones de Dios para Judá, esas bendiciones de Deuteronomios que estaba para el pueblo de Dios y también para nosotros en estos últimos días? Pastor, ¿qué nos puede decir al respecto? El Señor dice a través de dice, temamos ahora a Jehová nuestro Dios. Esto es muy importante, hermanos. El que nosotros nos falte el temor del Señor en nuestro corazón. Si el temor de Dios falta en nuestras consecuencias, será el retirar las bendiciones. ¿Qué bendiciones menciona el profeta? Él habla de la lluvia temprana, habla de la lluvia tardía. Y nosotros sabemos que son símbolos de la obra del Espíritu Santo en el creyente. También el profeta dice, y nos guarda los tiempos establecidos en la siega. Las fiestas de Israel, las tres principales, estaban basadas justamente en épocas de la cosecha, ¿no? De la cebada, del trigo y de los frutos, que eran tiempos de alegría, de gozo, donde se había manifestado la voluntad de Dios. Y luego el profeta dice, son vuestras iniquidades las que han estorbado estas cosas, y son vuestros pecados los que apartaron vosotros el bien. Confirmando, hermanos, que muchas veces nuestro actuar, el corresponder a Dios de forma equivocada, todas las bendiciones y privilegios que nos ha dado, son los que nos privan de las bendiciones. No es un Dios que se ensaña, no es un Dios que se venga, sino es un Dios que lastimosamente Él permite de que nos experimentemos lo que hemos decidido por nuestro libre albedrío. Y también se menciona que esta crisis de un pueblo que no teme a Dios, un pueblo que a pesar del conocimiento y los privilegios que habían tenido, practicaban iniquidad,
que no se querían apartar de los pecados. Dice que esta crisis exigía un esfuerzo público y tenía que a través del dar su mensaje claro, un mensaje definido, para que nadie quede sin amonestación. Debía ser él colocarse en un lugar donde todo el mundo pudiese escuchar la amonestación. Aún ahí se ve la misericordia de Dios, que quiere que todo el mundo comprenda y entienda el peligro en que están delante de ellos. Y también la lluvia temprana, nosotros sabemos que caía a fines de otoño. Esa función de esa lluvia era ablandar el suelo seco, que estaba sediento de agua, y lo preparaba para el arado, hacía brotar la semilla recién sembrada. Es la obra del Espíritu Santo. Cuando nosotros llegamos al Señor, hermanos, nuestro corazón es comparado como un corazón de piedra, pero por la obra del Espíritu Santo, ese corazón se transforma, ese corazón se ablanda y empieza a brotar la semilla del Evangelio en nuestra vida. Y la lluvia tardía, esta lluvia era tan esencial para la maduración del grano. Caía en el tiempo de la primavera, en el tiempo de marzo, en la primavera en parte de abril, y también era preparativa para la cosecha. Todos estos elementos, la lluvia temprana y lluvia tardía, eran tan necesarios para la productividad cada año. Necesitaba caer la primera para que surte efecto la segunda, si no había razón de la segunda. Esto también es importante, que el creyente necesitamos ser bautizado todos los días por el Espíritu Santo, y esperamos ese gran derramamiento de la lluvia tardía que nos ayude, que nos haga más efectivos en el trabajo de Dios, en el trabajo de la ganancia de almas, y que cuando esperaremos esa gran cosecha en ese derramamiento de la lluvia tardía. Muchas gracias, pastor. Qué interesante la nota que nos habla que la crisis exigía un esfuerzo público y abarcante, por lo cual el Señor ordenó a Jeremías que se pusiese en pie nada menos y nada más que en el atrio del templo, donde entraban y salían aquellos temerosos de Dios, y que allí hablase a todo el pueblo de Judá que entrase y saliese. No debían quitar una sola palabra a los mensajes que se daban, a fin de que los pecadores de Sion tuviesen las más amplias oportunidades de poder escuchar y apartarse de sus malos caminos. Es lo que tú decías, la obra de la lluvia temprana, que es un llamado como decía Pablo, arrepentidos y convertidos, y bautícese cada uno para perdón de sus pecados. Pero ya la lluvia tardía, que ya es en las finales, ya en la parte del Yom Kippur, ya cuando se perdonan los pecados, y viene también ya el juicio al macho cabrío y los que le siguen al desierto durante el milenio. Entonces dice que tendrá que darse también esa lluvia tardía, que la primera, el Cristo fue ungido como cordero, pero la lluvia temprana se dio cuando ascendió a los cielos y llevó consigo cautiva la cautividad, y dice, dio dones a los hombres. Se derramó la lluvia temprana cuando subió para tomar el sacerdocio, porque se ungía al difunto, al posible difunto. Cuando algún hermano está enfermo, dice, llame a los ancianos y oren por él, y si tuviere pecado les serán perdonados. Y en el caso de los sacerdotes se ungían también, pero también a los profetas y también a los reyes. Por eso antesala, cuando Cristo viene ya en las nubes de los cielos, tendrá que entonces recibir la lluvia tardía, que es para madurar esa cosecha de salvos que Él va a recoger. Así que, queridos hermanos, Dios nos bendiga a poder entender que a veces tenemos que cumplir una tarea como la del profeta, parados en los sitios claves como la entrada al templo, para poder hacer un llamado y poder recordarles que el pueblo tiene un corazón falso y un corazón rebelde, que se apartaron y se fueron, y que sus pecados lo apartaron, le apartaron las bendiciones que Dios les tenía dada, porque no somos, o sea, no es Dios el que se aparta de nosotros, sino que nosotros somos los que nos apartamos de Dios y sufrimos las consecuencias. Siguiendo en esta parte de privilegios perdidos, después de dar la explicación
de la privación de las bendiciones de Dios, ahora qué privilegio perdió Judá debido a su pecado y rebelión contra Dios, según lo describe, lo sigue describiendo el profeta ahora en la pregunta número 5, pastor. El profeta habla del estado, del rey, de los príncipes, de los sacerdotes y los profetas. Son los personajes principales, es el liderazgo de Israel. Son quienes llevan responsabilidades altas en Israel. Y el profeta dice que el corazón del rey desfallecerá, que el corazón de los príncipes también desfallecerá, que el corazón del sacerdote atónito y los profetas se maravillarán. Es un estado bastante lamentable, el estado del liderazgo. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? El Señor responde y dice, porque no tendrán paz sino espada. Es un privilegio grande el que nosotros tenemos cuando estamos en los caminos de Dios. La palabra de Dios dice, mucha paz en los que aman tu ley para ellos. Cuando nosotros estamos encausados en el camino de Dios, cuando nosotros observamos los mandamientos de Dios, la enseñanza de Dios, tendremos paz. Mi paso dejo, mi paso doy, y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe ni tenga miedo. Nosotros estamos así como lo dice el profeta, con un corazón desfallecido, con un corazón atónito o con un corazón que se maravilla, es porque muchas veces nos hemos apartado de los designios de Dios. Ahora, ¿por qué el pueblo de Dios pierde la paz? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué el pueblo de Dios pierde la paz? El mismo profeta responde y dice, si hubieras atendido a vientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Si nosotros atendiésemos los mandamientos, hermanos, como el Señor quiere que lo hagamos, en el nombre de Jesús, con las fuerzas que Él nos da, si nosotros obedecemos la santa ley de Dios, entonces la paz será como un río. Y nuevamente aquí aparece el elemento del agua, es agua viva que correrá dentro del creyente. Y la justicia dice que serán como las ondas del mar. Podemos concluir, hermanos, que la negligencia en cuanto a arrepentirse y rendir obediencia a la voluntad de Dios acarrea hoy también a los hombres y mujeres consecuencias tan graves como las que sufrió el antiguo Israel. Podemos perder la paz, podemos perder nuestra relación con Dios, podemos perder el encuentro que hemos tenido con Dios y podemos extraviarnos de los caminos de Dios. Por eso no seamos negligentes en escuchar los llamados de Dios, en arrepentirnos de corazón y en rendir obediencia voluntaria a la santa ley de Dios, porque ese es el camino que Dios ha dejado para nosotros. Bueno, entonces aquí menciona 4 cosas que mayormente hace énfasis en los versículos de este profeta Jeremías, que mayormente se puede perder cuando nosotros somos rebeldes, apostatamos, no escuchamos, nos alejamos. Entonces también la enseñanza se aleja y por eso menciona quién mayormente la que la da. Habla del rey, de los príncipes, los sacerdotes, o sea, de los profetas, de los líderes espirituales. Entonces ya esa enseñanza pura y verdadera ya dice que la verdad tropezó en la plaza, la equidad, o sea, de una manera sin hacer la sesión de personas, se pierde todo eso y dice que la ley ya no se guarda, entonces perece el derecho y viene la injusticia, entonces la enseñanza se pierde, la conducción por el camino que debe seguirse también se pierde la paz, se pierde la justicia. 4 cosas que menciona el profeta. Y me hace acordar lo que dice Mateo 5:13, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Es triste cómo Satanás ha tratado de que el pueblo de Dios pierda el rumbo, que pierda el propósito por la cual está creado. Y entonces, pero siempre, afortunadamente, siempre ha habido almas fieles que constituyen el pueblo de Dios, aunque pocas, pero a través de las épocas de apostasía más terrible, Dios ha tenido un pueblo fiel. Y entonces dice, un Dios que aborrece el pecado invita a los que aseveran guardar la ley a que se aparten de toda iniquidad, dice aquí la nota. La negligencia en cuanto a arrepentirse y rendir obediencia voluntaria acarreará hoy a hombres y mujeres consecuencias tan graves como las que sufrió el antiguo Israel. Si nosotros no cumplimos la tarea por la cual estamos llamados,
Entonces, como decía ya en Mateo 5:13, si la sal no cumple la función, es para ser pisoteada. Y eso es lo que estamos viendo ahora en esta lección y especialmente en la siguiente pregunta, que es la invasión. Al no cumplir la tarea por la cual, el propósito por la cual fue dada al pueblo de Dios, entonces viene tristemente una extraña obra, una extraña operación donde vendrán la parte política a arrasar con su pueblo. Y entonces invasión es el subtítulo que sigue. Ya dejamos privilegios perdidos y entramos a invasión. Y la pregunta es esta, dice, ¿qué anunció el Señor acerca de la invasión de Judá y de Jerusalén? ¿Y quiénes eran los habitantes del norte que iban a enviar como instrumento de juicio, pastor? El profeta nos dice, he aquí que viene un pueblo de la tierra del norte y una nación grande se levantará desde los confines de la tierra. Hay algo interesante aquí, pastor, que es de la tierra del norte, pero cuando miramos geográficamente, Babilonia, que es la nación de la cual aquí se hace referencia, no estaba en el norte, sino en el este, estaba en el este de Israel. Sin embargo, el único camino por el cual era viable un ataque hacia la nación de Israel y toda la parte de Palestina era la parte norte, tenía que ir por un camino del norte, por eso se lo llama el reino o la tierra del norte. Luego dice el profeta que su estruendo brama como mar y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra. Era un ejército numeroso el que vendría asolando tierras desde el norte, ¿no? Y asolando las tierras de Palestina y llegando hasta la puerta de Jerusalén. Ahora, ¿qué efecto causó eso en el corazón del pueblo? El profeta describe y dice, su fama oímos. Quiere decir que ellos estaban enterados de las conquistas que venían haciendo la nación de Babilonia y sus reyes. Su fama oímos y dice, nuestras manos se descontaron, se habló de nosotros la angustia, dolor como de mujer que está de parto. Y los ciñete de silicio y revuélcate en ceniza, ponte de luto como por hijo único. Este efecto fue el que causó en el pueblo de Israel. Y a mí me recuerda esto, Pastor Orlando y hermanos, me recuerda mucho la experiencia cuando Israel estaba a la puerta de Jericó y cuando aquella mujer Raab que dio atención a los espías, ella mencionó el efecto que estaba causando la presencia de Israel a las puertas de la nación, cómo el pueblo estaba desfallecido y temblaban por la presencia de un pueblo. ¿Por qué? Porque habían oído las grandes proezas que había hecho Dios en la nación. Pero ahora se cambia todo. Ahora ese pueblo que causaba ese efecto en las naciones paganas, ahora está pasando él mismo esta experiencia. Y esto es causa, hermanos, del alejamiento de Dios. Esto tenemos que verlo así con claridad. No podemos cambiar este concepto. Cada vez que nosotros nos alejamos de Dios, la protección de Dios se aparta de nosotros y el pueblo de Dios queda a expensas de los enemigos. Ahora, otra cosa que también hay que destacar, hermanos, es que cuando la iglesia no escucha los llamamientos de Dios, cuando la iglesia no escucha el arrepentimiento que Dios hace, Dios interviene. Ya no es Dios que deja que intervengan los medios políticos. Y muchas veces el pueblo de Dios ha pasado experiencias de persecuciones por los medios políticos, por los gobernantes que dictan leyes injustas. Pero esto ocurre, hermanos, es sencillamente porque nos alejamos de Dios. Deberíamos nosotros siempre, siempre realizar un autoanálisis de saber qué tan bien estamos caminando con los principios de la ley de Dios, los principios del gobierno de Dios, para que no pasemos esta experiencia del pueblo de Israel. Muchas gracias, pastor. Lo que dice aquí también la nota de Profetas y Reyes 3:11 dice que ahora Babilonia iba a ser usado como un instrumento de la ira de Dios sobre el impenitente Judá y que Jerusalén iba a quedar rodeada y en ella entrarían los ejércitos sitiadores de Nabucodonosor y que al principio poca gente, pero más tarde de millares y decenas de millares de cautivos iban a ser llevados a la tierra de Sinar para morar allí, un destierro forzoso. Y allí encontramos a Daniel, sus compañeros, a Ezequías, también Ezequiel, el profeta, también que vamos a ver más adelante también de los profetas mayores. Entonces encontramos una triste historia y lo más tremendo es que eso se repite, pastor, porque nosotros sabemos que del norte también va a venir el que lidera
la organización del Tratado Norte, que es en Estados Unidos, con todo el combo de las naciones europeas occidentales, y donde va a venir las persecuciones, la ley dominical y luego el decreto de muerte para los hijos de Dios. Si nosotros permanecemos fieles, pueblo mío, escóndete un poquito mientras pasa la ira, pero los demás que apostatan y que no hacen caso al llamado de Dios, que han pisoteado el sábado y los mandamientos de Dios de una manera u otra, entonces quedarán bajo el azote y vendrán situaciones muy difíciles que el pueblo, no solamente el mundo general, sino también el pueblo de Dios tendrá que ver con sus ojos la recompensa de la gente que no espía. Pero entremos a la última. ¿Qué promesa de esperanza? Bendito sea el nombre de Dios, que siempre hay esperanza para sus hijos fieles. ¿Qué promesa de esperanza se ofreció a quienes permanecieron fieles a Dios, incluso en medio de la invasión y en medio del exilio, pastor? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Me gusta mucho cómo finaliza esta lección, Sí. porque el Señor deja esperanza para su pueblo. Pero esta promesa, al igual que todas las promesas de Dios, son condicionales. Y antes del cumplimiento de esta promesa, el pueblo tenía que cumplir una condición. ¿Cuál era esa condición? El Señor dice, la razón de la maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo, dice el Señor, permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Esa era la condición. Lava tu corazón de la maldad. Ya no permitas que se sigan manteniendo pensamientos inicuos en tus habitantes. El Señor aquí hace un llamado a una reforma para recibir las promesas de Dios, a un cambio, a un regreso a la voluntad de Dios. Y luego sí, allí viene la promesa y dice, regocijaos, oh Jacob, con alegría, dad voces de júbilo. A veces las naciones se oirán alabanzas y decir, que Jehová salva a su pueblo. Qué hermosa promesa, salva a su pueblo. Los últimos momentos de la historia de este planeta, cuando el pueblo de Dios está siendo perseguido, condenado a muerte, encerrado en prisiones, el Señor aparecerá como el Salvador de su. Se romperán las paredes de esas prisiones y el pueblo de Dios saldrá libre. El Señor saldrá a defender a su pueblo. Y ahí se cumple para nosotros también. Jehová salva a su pueblo. Y él dice, yo los hago volver de la tierra del norte, los reuniré de los fines de la tierra, entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz, juntamente en gran compañía volverán. Qué precioso, ¿verdad? A mí me gusta muchas veces decir que en la iglesia muchos siempre tenemos defectos de carácter, porque como decía el pastor al inicio, somos una iglesia militante, ¿no? El que no es ciego es cojo, el que no es cojo es sordo, el que no es mudo. Tenemos defectos de carácter, pero el Señor desea que hacemos esta maravillosa promesa de liberación. Y hay una provisión, hermanos, para poder ver pecado, que es la sangre preciosa de nuestro Salvador Jesucristo. Y allí se cumplirá también para nosotros, recibiendo al Señor en las nubes de los cielos, y el Señor nos abre a ese Edén que perdió nuestro primer padre y que nosotros también hemos quedado retenidos en este mundo. Pero cuando aparezca nuestro Salvador nos llevará a esa tierra nueva, a ese cielo nuevo, y Él ejecutará la salvación para nosotros. Cuando el Señor dice lava tu corazón, hay que entender que es la única esperanza de liberación que tenemos, hermanos. Solamente un arrepentimiento cabal y solamente una reforma de corazón completa es la que nos puede salvar, hermanos. Ninguna reforma puede salvar en sí si no alcanza el corazón. Por eso el Señor siempre en la palabra dice, dame, hijo mío, tu corazón. Es el corazón donde sale todo, los malos pensamientos y todos los pecados, ¿verdad? Por lo tanto, ese manantial, hermanos, del corazón debe limpiarse. Antes de que la fuente pueda ser pura, debe limpiarse ese manantial. Y allí se puede convertir en un árbol bueno que da fruto a tiempo. Así que hoy el llamado del Señor es que le entreguemos el corazón y disfrutaremos de esas maravillosas promesas de salvación y de restauración que Dios ha dado para su pueblo. Amén, el pastor. Así que como hombres, dice aquí en el estudio adicional de Profetas y Reyes 306, que ocupan hoy puestos de responsabilidad en la iglesia de Dios,
Entonces dice que para que reprendan fielmente los males que deshonran la causa de la verdad. Nadie rehúse ser reprendido por su mal proceder, ni acuse a los siervos de Dios de ser demasiado celosos al procurar limpiar las malas acciones del campamento. Así que hermanos, igual que Jeremías tuvo que cumplir una tarea no muy grata, tener que exhortar, reprender, mostrar dentro de un evangelio que son buenas nuevas para los hijos de Dios, también las malas nuevas para los que no fueron piadosos y que no atendieron el llamado de Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Tenemos un Salvador que desea regresarnos del estado de la pregunta número 4, donde el corazón era rebelde, vanidoso, que no quería hacer la voluntad de Dios. Entregarle nuestra vida mientras hay tiempo de gracia para que todos esos juicios tengamos que verlos, pero no participar muy directamente de ellos, que podamos nosotros estar bajo la sombra protectora de Dios. Dios nos bendiga y les llamamos a cada uno de mis hermanos en el mundo que nos están viendo a través de esta plataforma de abrir el corazón al Señor antes que sea demasiado tarde. El tiempo de gracia todavía está, pero muy pronto concluirá y la puerta de la gracia se cierra para no abrirse más. Por eso, mientras tanto, dice, si oímos hoy su voz, no endurecer vuestros corazones. Pastor, muchas gracias. Vamos a concluir con una oración. Es tan amable, nos puede dirigir en la oración, pastor. Vamos. Querido Señor, querido Padre Celestial, estamos agradecidos, querido Dios, porque nos has mostrado la situación como iglesia, Señor, al estudiar la experiencia del pueblo de Israel en la antigüedad. Gracias, Señor, porque tú no dejas sin un mensaje de esperanza a tu pueblo. Porque, Señor, tú presentas no solamente la enfermedad, sino también en la preciosa sangre de Jesús. Regálanos, Señor, el don del arrepentimiento, Señor. Regálanos el don, Señor, de poder presentarnos delante de ti, ser lavados por tu preciosa sangre. Que podamos también nosotros como ministros, como representantes de tu pueblo, Señor, como personas que hemos recibido una autoridad del cielo, poder cumplir la labor como la hizo Jeremías, una labor cabal, aunque muy difícil, Señor. Sin embargo, la hizo sin temor. Ayuda a nosotros también de poder tener ese mismo espíritu. Prepara a tu pueblo para los acontecimientos que se vienen de forma rápida, Señor, sobre este mundo. Y no permitas que ninguno de tus hijos, Señor, se queden sin amonestación. Ayúdanos, Señor, a alcanzar a las personas que todavía no te conocen y que serán parte de tu pueblo. Y sobre todo, Señor, bendice a nuestros hermanos con sus enfermedades, con sus necesidades. Y quienes miren este programa pueda ser de auxilio, de bendición para ellos y de fortaleza. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, agradecemos a nuestra hermandad de la Sociedad Misionera Internacional que a través de estos medios nos están viendo para que también puedan compartir en los links, en las diferentes plataformas por la cual se llega a cada uno de los hermanos, las visitas y interesados. También a nuestro hermano Omar Monterroso, que nos contribuye en la parte tecnológica para que se lleve a cabo estas grabaciones y se puedan compartir juntamente con otros hermanos que lo hacen también. Y quedamos invitados para la próxima lección, número 17, en el próximo sábado, que Dios nos pueda bendecir para que podamos también participar de ello. Muchas gracias, pastor. Mis saludos para los hermanos allá de Milagro, Guayaquil y con quienes se relacione. Y gracias, pastor, y bien puede despedirse también de los hermanos a través de este medio. Gracias a usted, pastor Orlando, por la invitación y al Departamento Investigativo Ministerial también. Gracias por la invitación y quedamos en oración por todos nuestros queridos hermanos que ven este programa y que nos llenemos de esperanza de que sabemos que tenemos un Dios que desea lo que para nosotros. Saludos y me despido desde aquí de Ecuador. El Señor les bendiga.
Muchas gracias, pastor. Dios me les bendiga a todos nuestros hermanos que están viéndonos y que nos están escuchando. Dios nos bendiga y feliz sábado a todos los hermanos de la Sociedad Misionera Internacional. Bendiciones.